Muy buenas a todos y bienvenidos. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que hace que una fábrica moderna, una línea de montaje o incluso un edificio inteligente funcione con esa precisión casi milimétrica, como un reloj suizo? Pues la respuesta, la clave de todo, está justo en el corazón de la automatización industrial. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en ese mundo para desvelar todos los secretos de los controladores lógicos programables. Sí, los famosos PLCs. Pensemos un momento en esto. Imaginemos la escena, cientos de motores, sensores por todas partes, cintas transportadoras que no paran, brazos robóticos, todo, absolutamente todo, moviéndose en una sincronía perfecta. Parece magia, ¿verdad? Pues no, nada de magia, es pura tecnología. Detrás de toda esta coreografía industrial, por llamarla de alguna manera, hay un cerebro, uno muy robusto y súper fiable, que está tomando decisiones en cuestión de milisegundos. Y ese cerebro, como ya se puede imaginar, es el PLC. Hoy vamos a entender exactamente cómo lo hace. Vale, este es el plan de viaje para hoy. Primero vamos a ver por qué decimos que el PLC es el cerebro de la automatización. Después le haremos una autopsia, por así decirlo, para ver su anatomía. Aprenderemos a hablar su idioma principal, el ladder, dominaremos sus bloques lógicos fundamentales, lo pondremos a prueba con un ejemplo real y para terminar trazaremos una hoja de ruta, un camino para llegar a dominarlo por completo. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. ¿Qué papel juega exactamente un PLC en todo el engranaje de la industria moderna? Pues mira, según la definición oficial de la ANEMA, la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de EU, un PLC es en esencia un ordenador industrial. Pero ojo, no pensemos en el ordenador que tenemos en casa o en la oficina, para nada. Este está hecho a prueba de bombas. Está diseñado para sobrevivir en los peores entornos que te puedas imaginar, vibraciones constantes, temperaturas extremas, muchísima humedad. Su única misión en la vida, su único propósito, es ejecutar un programa en bucle, una y otra vez, sin fallar jamás y en tiempo real, para controlar una máquina o un proceso. Vamos, que es el verdadero cerebro a pie de fábrica. Y es que esto que vemos aquí es que ilustra perfectamente el salto de gigante que supusieron los PLCs. Hay que imaginarse cómo era antes. Antes de que existieran, si querías cambiar la lógica de una máquina, tenías que, liarla. Había que rediseñar y recablear a mano paneles eléctricos enormes, llenos hasta los topes de relés físicos. Era literalmente un caos de cables. Hoy, con un PLC, ¿quieres cambiar algo? Pues es tan sencillo como modificar unas líneas de código en el ordenador y cargarlas en el controlador. Y ya está. Pasamos de la rigidez total del hardware a la flexibilidad casi infinita del software. Una auténtica revolución. Vale, ya sabemos qué es y por qué es tan importante. Ahora toca abrir la caja y ver qué tiene dentro. Vamos a ver las piezas clave que lo hacen funcionar. La verdad es que la arquitectura de un PLC se parece bastante a la de un ordenador, o incluso a la de una persona. A ver, tiene una CPU, la unidad central de procesamiento, que es su cerebro, el que piensa y ejecuta el programa. Luego tiene los módulos de entrada, que vendrían a ser sus sentidos. Con ellos ve y siente el mundo exterior. Leen si se ha pulsado un botón, si un sensor detecta una caja. Después están los módulos de salida, que son sus músculos. Con ellos actúa, envía comandos para activar un motor, abrir una válvula, encender una luz. Y como no, tiene memoria, donde guarda las instrucciones, lo que tiene que hacer, y una fuente de alimentación, que es el corazón que le da energía a todo el sistema. Y aquí viene un concepto que es absolutamente crucial para entender cómo funciona un PLC. Opera en un bucle, un ciclo constante y rapidísimo que se llama ciclo de scan. Es un proceso de 4 pasos que no para nunca. Paso 1. Leer entradas. El PLC mira el estado de todos sus sensores y botones y saca una foto de cómo está todo en ese preciso instante. Paso 2. Ejecutar programa. Con esa foto en mente, procesa la lógica del programa línea por línea, de arriba a abajo. Paso 3. Actualizar salidas. Según el resultado de ese programa, activa o desactiva los motores, las luces, lo que sea. Y paso 4. Repetir. Vuelve al paso 1 y empieza de nuevo. Y lo más increíble es que todo este ciclo ocurre miles de veces por segundo. Por eso, su respuesta es prácticamente instantánea. Perfecto. Ya sabemos qué es un PLC y cómo piensa con su ciclo de scan. El siguiente paso lógico es aprender a hablar con él. Vamos a ver cuál es su idioma principal. Bueno, en realidad no hay un solo idioma. La norma internacional, la IEC 611-31-3, define varios lenguajes de programación. Hay algunos basados en texto, como el texto estructurado, que se parece mucho a lenguajes como Pascal o C. Y luego hay otros más gráficos. Todos son muy potentes, la verdad, pero hoy nos vamos a centrar en el rey de la fiesta, el más utilizado y, sobre todo, el más intuitivo visualmente, en especial para la gente que viene del mundo de la electricidad. Hablamos, por supuesto, del diagrama de escalera, también conocido como ladder o COP. Y para entender de dónde viene el ladder, lo mejor es mirar un esquema eléctrico de toda la vida. Pensemos en algo simple, una fuente de alimentación, un interruptor, luego otro interruptor en serie y al final una bombilla. La lógica es de cajón.
La corriente eléctrica intenta fluir de izquierda a derecha. Si los dos interruptores están cerrados, la corriente pasa, llega a la bombilla y se enciende. Si uno de los dos está abierto, no hay luz. Esta lógica física tan básica es el origen de todo. Y aquí está la genialidad del ladder, lo que lo hizo triunfar. Lo que hace es coger ese esquema eléctrico que acabamos de ver y lo convierte tal cual en un lenguaje de programación. Las dos líneas verticales de los lados simulan los rieles de alimentación. Los interruptores físicos ahora son símbolos llamados contactos, y la bombilla o cualquier otro actuador es una bobina. La lógica es exactamente la misma, pero ahora en vez de cables y piezas es software. Por eso, para los electricistas y técnicos de mantenimiento de la época, el paso fue supernatural. Fue un acierto total. Vale, ya tenemos la filosofía del ladder. Ahora vamos a ver cuáles son los ladrillos básicos, las piezas fundamentales con las que vamos a construir cualquier programa. En el fondo todo se reduce a hacer dos tipos de preguntas, dos condiciones. Por un lado tenemos el contacto normalmente abierto, este símbolo, guión barra, guión palo, guión palo. Este contacto básicamente pregunta, oye, ¿la entrada a la que estoy asociado está activada? ¿Hay un 1? Si la respuesta es que sí, se cierra y deja pasar la corriente lógica. Por otro lado está el contacto normalmente cerrado, el que tiene la barrita, guión barra, guión palo, guión palo. Este pregunta lo contrario, ¿la entrada está desactivada? ¿Hay un 0? Si la respuesta es sí, entonces se cierra y deja pasar la lógica. Son ni más ni menos las condiciones si esto está encendido y si esto está apagado de nuestro programa. Ahora vamos con un problema típico, un clásico del control. Imagina que queremos arrancar un motor con un pulsador. Un pulsador, por definición, solo cierra el circuito mientras lo tienes pulsado. En cuanto levantas el dedo, se abre. Entonces, ¿qué pasa? Que el motor se arranca, pero en cuanto soltamos el botón, se para. La pregunta es, ¿cómo conseguimos que se quede encendido con un solo pulso y no se pare hasta que pulsemos otro botón de parada? Pues la solución es una de las técnicas más importantes y utilizadas en ladder. Se llama enclavamiento, o self-latching en inglés. El truco es muy ingenioso. Consiste en poner un contacto normalmente abierto, que depende de la propia salida del motor, en paralelo con el pulsador de arranque. ¿Qué pasa entonces? Al pulsar arranque, la lógica pasa, el motor se enciende. Inmediatamente, como el motor ya está encendido, su propio contacto que hemos puesto en paralelo se cierra, y esto crea un camino alternativo para que la lógica siga fluyendo. Ahora da igual que soltemos el pulsador de arranque, la lógica tiene su propio camino para mantenerse activa. Es como si el circuito se memorizara a sí mismo que está encendido. Y además de los contactos y las bobinas, en nuestra caja de herramientas de programación tenemos otras dos piezas que son esenciales. Por un lado, los temporizadores. Hay veces que no queremos que algo pase al instante, sino que espere un tiempo determinado. Pues para eso, un temporizador. Y por otro lado, los contadores. Otras veces lo que necesitamos es que una acción se ejecute después de que un evento haya ocurrido un número concreto de veces. Por ejemplo, activa esto cuando hayan pasado 10 cajas por la cinta. Para eso, un contador. La verdad es que con estas 4 cosas, contactos, bobinas, temporizadores y contadores, ya se puede resolver el 90% de los problemas de automatización más comunes. Son la base de casi todo. Venga, pues ya hemos visto la teoría, vamos a bajarlo a tierra. Veamos cómo toda esta lógica de software se usa para controlar una máquina de verdad, con un ejemplo súper típico en la industria. El ejercicio práctico es uno de los más básicos pero fundamentales, el arranque directo de un motor trifásico. El objetivo es simple, poder arrancarlo y pararlo de forma segura con un PLC. Necesitaremos un pulsador para arrancar, otro para parar, y claro, el motor. Primer paso, las conexiones físicas, el cableado. Cogemos el pulsador de arranque, que suele ser normalmente abierto, y lo conectamos a una entrada del PLC, digamos la I 0.0. La I es de input, entrada en inglés. Luego, el pulsador de parada. Este, por seguridad, casi siempre es normalmente cerrado en el mundo real, y lo conectamos a otra entrada, por ejemplo, la I 0.1. Y por último, lo que va a activar el motor de verdad, que es la bobina de un contactor, la conectamos a una salida del PLC. Pongamos la Q 0.0. La Q es el estándar para output o salida. Y ahora sí, vamos a la magia del software, al programa en ladder. Creamos una línea de lógica. Empezamos con un contacto normalmente abierto asociado a nuestro botón de arranque, el de la entrada I 0.0. A continuación, en serie ponemos el de parada. Y aquí viene un detalle crucial. Ponemos un contacto también normalmente abierto para el botón de parada, el de la I 0.1. Sé que puede sonar raro, porque el botón físico es cerrado, pero esta es una práctica de seguridad súper importante. Pensemos, si el botón físico es normalmente cerrado, significa que siempre está enviando un 1 a la entrada del PLC. El cable está bien, todo funciona. Nuestro contacto en el programa pregunta, ¿está llegando este 1? Si la respuesta es sí, se cierra y deja pasar la lógica.
¿Qué pasa si alguien pulsa el botón de parada? O peor aún, si el cable se corta. La señal desaparece, la entrada se pone a 0. Nuestro contacto en el programa pregunta, ¿está llegando el 1? Y la respuesta es no, así que se abre y el motor se para al instante. Es un diseño a prueba de fallos. Bueno, pues esta serie activa la bobina de nuestro motor, la Q0.0. Y para rematar, le añadimos nuestro famoso enclavamiento, un contacto de la propia Q0.0 en paralelo con el de arranque. Y ya está, tenemos una lógica de arranque y paro segura y totalmente funcional. A ver, todo esto que hemos visto hoy es la base. Son los cimientos sobre los que se construye absolutamente todo el conocimiento en automatización. Pero claro, esto es solo el primer paso de un camino que es súper fascinante, el camino para llegar a ser un experto o experta en la materia. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Lo primero, y más importante, es dominar estos fundamentos. Asegurarse de que se entienden a la perfección los contactos, las bobinas, los temporizadores, son la clave de todo. Lo segundo, practicar. Practicar y practicar. Hoy en día hay software de simulación como Cadesimu o TIA Portal que permiten construir y probar programas sin necesidad de tener el hardware físico. Es una pasada. Tercero, construir proyectos reales. Empezar con cosas pequeñas para aplicar la teoría. Y cuarto, una vez que todo esto esté controlado, ya se puede saltar a funciones más avanzadas. Por ejemplo, investigar el manejo de señales analógicas para medir variables como la temperatura o la presión, la comunicación en red entre varios PLCs o el diseño de las pantallas que usan los operarios, las HMI. Y me gustaría terminar con una pregunta, una reflexión para el futuro. La lógica que hemos visto hoy es la que ha movido la industria durante décadas, pero el mundo no se detiene. Con la llegada de la inteligencia artificial, del machine learning, de una robótica cada vez más y más avanzada, el control lógico programable está a punto de dar su siguiente gran salto evolutivo. La gran pregunta es, ¿cómo se van a integrar estas nuevas tecnologías con la fiabilidad a prueba de bombas que nos da un PLC? El futuro de la automatización se está escribiendo ahora mismo, en este preciso instante, y entender bien sus fundamentos es sin duda el primer paso para poder formar parte de él.